Continuando con nuestras clases de gestión estratégica del capital humano, en esta ocasión voy a dar una conferencia respecto al tema aplicado en pequeñas y medianas empresas. Agradecer a la Universidad Tecnológica Boliviana, la UTB, por invitarme a ser partícipe de estas exposiciones en el campo Friar Chuquiagomarca. Toda la sesión está siendo grabada, espero que la disfruten y como siempre si tienen dudas pues me las dejan en los comentarios. No es mi intención hacer de esta una charla tradicional en la cual uno está ahí parado en el podio, les muestra las diapositivas y demás, sino que me interesa que sea un tanto más dinámica la exposición como tal. En ese sentido, les informo desde este momento que en teoría hay 1 o 2 micrófonos disponibles para cualquier consulta que deseen realizar a lo largo de la exposición. Si alguien tiene una duda, no sea tímido, anímese, levante la mano, me hace señas, paramos, atendemos consultas y proseguimos. Como bien sabrán, por la diapositiva del título, en esta noche vamos a hablar respecto a gestión estratégica del capital humano. Muchos de estos elementos ya los han visto, ya los conocen, pero no está de más repasar los puntos clave de la gestión de personas y profundizar en todos estos detalles. Porque al final del día, y es algo con lo cual también vamos a cerrar esta charla, al final del día, la ventaja competitiva de nuestra empresa, el factor clave, no radica específicamente en nuestra cadena productiva, en los métodos o estrategias que utilicemos. Sí, estos detalles son importantes, evidentemente. Sin embargo, detrás de todo método, detrás de todo modelo macroeconómico, econométrico y demás, existe una mente, existe una persona. Alguien tiene que haber diseñado esa metodología que nosotros aplicamos en la empresa. Alguien tiene que haber pensado esa estrategia. Y es por ello que al final del día, lo que prima, lo que caracteriza a las empresas son las personas. Y en ese sentido tenemos que saber gestionarlos estratégicamente, de inicio a fin, no solamente cuando ya componen parte de nuestra organización. Especialmente si vamos a hablar de pymes, porque las pequeñas y medianas empresas normalmente están compuestas por un núcleo o familiar, o un grupo de amigos, o por lo menos gente que ya se conocía de antemano. Y en ese sentido, si queremos que nuestra cultura y clima organizacional sea mucho más sólida, es necesario que cualquier persona que vayamos a incorporar a nuestro equipo cumpla con determinadas características y requisitos que debemos observar antes de su incorporación, desde el mismo instante en el cual empezamos a reclutar gente. Pero, antes de hablar de las etapas de la gestión estratégica, que de hecho son 3, ya las conocen, son bastante sencillas y vamos a tocarlas en breve, es importante especificar que nuestra gestión estratégica tiene que ir de la mano con la gestión, valga decirlo, corporativa que tiene la compañía en tanto su identidad. Por más que se trate de una pequeña empresa, tenemos una razón de ser, el quiénes somos, y eso va de la mano con nuestros objetivos estratégicos como tal. Por lo cual hay que hacer un énfasis en la estrategia. Tanto en la estrategia de las personas, como en la estrategia del departamento de marketing, como en la estrategia que manejamos con el departamento de finanzas y demás. Tiene que estar todo conectado. Y tanto que vamos a estar hablando de estrategia durante esta sesión, valga hacer una diferenciación entre lo operativo en recursos humanos, entre comillas, porque vamos a aclarar el tema de recursos humanos un poquito más adelante, y la gestión estratégica como tal de personal. Esto no quiere decir, por si acaso, que la gestión operativa tengamos que dejarla de lado o sea menos importante. Es igualmente relevante, pero es un tema que se maneja de alguna manera aparte, o que al menos no vamos a profundizar tanto en esta sesión. En lo que refiere a elementos de la gestión operativa, varios de estos componentes ya los han visto, tenemos el llenado de planillas salariales, el tema de aportes a AFPs, contratos, aspectos legales, protocolares y demás, que son sumamente importantes, porque especialmente si trabajamos en una pequeña y mediana empresa, ocurre que meter la pata en esto es sumamente grave. Las pymes no pueden aceptar el nivel de multas que existen en el sistema por no aportar en su debido tiempo a AFPs o no tener a nuestro personal afiliado y demás. Vamos a hacer un paréntesis, veo que alguien tiene las manos levantadas, una consulta. Quienes estén a cargo de los micrófonos, les voy a pedir por favor que me asistan. No sé si tenemos en este momento a alguien con los micrófonos. Vamos a probar el alcance de este micrófono, vamos a ver si es que llega hasta allá. Te voy a pedir por favor que te acerques para atender a tu consulta. ¿No? ¿Ya no? Ok. Bueno,
Si alguien tiene una consulta, de todas formas la pueden hacer en cualquier momento, ¿ok? Pero valga aclarar ello, la gestión operativa sí es importante, especialmente en las pymes, porque meter la pata sale caro y las pymes normalmente no pueden afrontar estos costos. Sin embargo, a lo cual vamos a hacer énfasis esta noche es a la gestión estratégica. Dentro de la gestión estratégica hay muchos elementos que ustedes ya conocen, es algo que voy a decir bastante seguido, son aspectos que ya dominan, pero tenemos que hacer una cierta recapitulación al respecto porque toda la gestión estratégica gira en torno a ello. El quiénes somos, qué nos caracteriza, qué estamos haciendo, por qué estamos aquí como compañía y demás. Elementos como los tradicionales misión, visión y otros elementos que vamos a ver un poquito más adelante en esta misma noche. Un momentito. Ahora sí. Ahora bien, antes de proceder a lo que les mencionaba de los tres pasos que tenemos en la gestión estratégica, valga hacer énfasis en esto una vez más. Toda la gestión de nuestra compañía tiene que ir en función a los objetivos estratégicos, al qué queremos lograr, el qué nos caracteriza, el quiénes somos. Tenemos que tener eso en mente todo el tiempo, porque desde el proceso de reclutamiento hasta el proceso de formación y capacitación de nuestro personal, tiene que ir en miras de proyectar a la empresa hacia un futuro. Ahora bien, estas tres etapas de las cuales les hablo son la fase de reclutamiento, la inducción, la búsqueda de personal. Tenemos una segunda etapa en la cual ya hemos metido a esta gente a nuestra empresa y pues debemos organizarla, manejarla, gestionarla. Y posteriormente tenemos una etapa de desarrollo, que de hecho la etapa de desarrollo va de la mano con la etapa de la gestión. Sin embargo, es importante diferenciarlas. Por lo cual, nuestras tres etapas de forma general son incorporar personal, todo el proceso de búsqueda e inducción. Tenemos a la gestión, que es lo que se hace básicamente día a día, y el desarrollo, que es donde nos proyectamos hacia un futuro con los componentes de nuestra empresa. Ampliando el primer concepto, el de la incorporación, este se compone en tres elementos, dentro de los cuales es necesario aclarar desde el mismo instante en el cual vamos a tratar de buscar gente para nuestra compañía, que no estamos buscando recursos humanos. Puede sonar como algo que normalmente se toma a la ligera. Es por demás bien sabido que el término recursos humanos tiene mucha antigüedad y que hoy por hoy se habla de gestión de capital humano, talento humano, dirección de personas y otros elementos. Puede parecer un pequeño aspecto de forma, pero más allá de el cómo llamemos a nuestro personal o al departamento que se encarga de gestionar a estas personas, es necesario que como empresa tengamos en mente desde el primer instante que aquellos componentes de nuestra organización son, a final de cuentas, personas. Tienen intereses, tienen sentimientos, tienen metas, tienen objetivos, tienen cosas que van más allá de la vida laboral que tienen en nuestra compañía. Y debemos estar al tanto de la misma en un sentido de que el quiénes son estas personas va a terminar afectando al quién es nuestra empresa. Especialmente en las pymes, donde el ambiente es tan cerrado, es tan pequeño, donde lo que opine o diga uno va a terminar repercutiendo fuertemente a el cómo se desenvuelve nuestra empresa. En ese sentido, aclarando que no vamos a hacer un proceso de incorporación, reclutamiento y demás respecto a recursos humanos, sino que vamos a buscar efectivamente personas, talento humano, capital. Nuestro proceso de incorporación se divide en tres partes: el reclutamiento, la selección y la inducción. Ampliando el primer concepto, el de reclutamiento, es necesario que antes de buscar a este candidato, además de saber los objetivos que tenemos como empresa, las cosas que queremos lograr y demás, debemos conocer a cabalidad el cargo para el cual estamos reclutando a alguien. Y no se trata simplemente de saber cuál es el nombre del cargo y qué escritorio en la oficina va a ocupar. Se trata de conocer específicamente cuáles van a ser las funciones de esa persona. Y esto está obviamente en el manual de funciones. En ese sentido, debemos, como responsables, gerentes de capital humano, de gestión de personas y demás, debemos preocuparnos porque nuestra pequeña y mediana empresa cuente con este documento. Lo normal es que las microempresas, las pequeñas empresas, no tengan elaborado un manual de funciones para cada cargo. Es un documento trabajoso, toma tiempo hacerlo, es bastante operativo, pero es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque en las pymes ocurre que no hay una diferenciación clara de la jerarquía. Muchas veces priman las relaciones informales sobre los cargos o los niveles jerárquicos que tienen realmente los componentes de nuestra organización.
Entonces, si tenemos este documento, si sabemos quién debe hacer qué y de qué manera, va a ser mucho más eficiente el cómo gestionamos a nuestro personal. Y en ese sentido, si sabemos quién tiene que hacer qué cosa, sabemos a su vez qué requerimientos debe cumplir aquella persona que vaya a ocupar este cargo. Sabiendo cuáles son los requerimientos para el cargo, debemos conocer que hay distintos tipos de reclutamiento, distintas formas de hacerlo. Por un lado tenemos al reclutamiento interno, que es lo tradicional. Sabemos que hay una vacante para supervisor de ventas, por ejemplo, en nuestra pequeña empresa que se dedica a la importación de productos, tal vez desde un país vecino, como es el caso de Chile, Perú, yo qué sé. Y bueno, pues si tenemos esa vacante, de repente alguno de los vendedores que tenemos en nuestra pequeña y mediana empresa cuenta con los requerimientos necesarios como para ocupar dicho cargo. Dentro de lo que es el reclutamiento interno, tenemos dos opciones generales. Por un lado está la llamada invitación directa. Si conocemos a nuestro personal y sabemos que uno de los vendedores cumple con los requisitos necesarios, tiene la formación académica correspondiente, tiene los años de experiencia necesarios, podríamos extenderle una invitación. Es importante aclarar que se debe invitar a la persona y no así obligarle a que ocupe este otro nuevo cargo. Es necesario que tomemos en cuenta los intereses y las necesidades de nuestro personal, sus metas, sus objetivos, aquello que estas personas quieren. La otra opción, más allá de invitar a alguien que cumpla con todos los requerimientos, es lanzar una convocatoria interna dentro de la empresa. Dentro de lo cual tenemos dos subopciones. Lo normal de una convocatoria interna es que ésta sea abierta y que se extienda a todos los componentes de nuestra organización. Está bastante bien, por supuesto, pero otra alternativa sería que nosotros filtremos de antemano el a quién vamos a invitar, a quién va a llegar esta convocatoria. Y es allí donde surge la segunda opción de una convocatoria, que en realidad vendría a ser más como un mix entre la invitación y la convocatoria como tal. En este aspecto hablamos de una convocatoria cerrada, donde solamente se le va a hacer llegar la alternativa de postular a este cargo a determinados componentes de nuestra empresa. Pero dentro de todas las dimensiones del reclutamiento interno, es necesario que conozcamos a nuestro personal. Especialmente si se trata de una pequeña o mediana empresa, no es tan trabajoso el saber respecto a la vida académica profesional de nuestros integrantes. Debemos, como gestores estratégicos del capital humano, tener una base de datos en la cual sepamos quién ha estudiado qué, cuándo y demás, y que le hagamos un seguimiento permanente a nuestro personal. Y mejor aún si utilizamos un sistema de puntuación profesional, respecto al cual también vamos a hablar esta noche. La otra opción es la del reclutamiento externo. En el sentido del reclutamiento externo, pues, de forma un tanto obvia, vamos a buscar a nuevos componentes de nuestra organización, a candidatos que no formen actualmente parte de nuestra empresa. Esta alternativa es, de hecho, bastante buena. Normalmente las pequeñas y medianas empresas, por tratarse de núcleos familiares, le tienen cierto pavor a esta alternativa. Sin embargo, no debemos dejarla de lado, porque la empresa puede enriquecerse en gran manera al asimilar a personas que tienen experiencia, tienen parte de una cultura ajena a nuestra compañía y que pueden ayudar a que nuestra empresa crezca, que desarrolle nuevos métodos y demás. Dentro del famoso reclutamiento externo tenemos tres alternativas que utilizar. Por un lado, están los medios tradicionales. Bien sabemos que esta alternativa está siendo descontinuada, sí, principalmente por las grandes empresas, pero si vamos a hablar de pymes, es una opción que todavía deberíamos tener en cuenta. Especialmente porque las pequeñas y medianas empresas suelen trabajar con sus comunidades inmediatas. Si, por ejemplo, somos una empresa que se dedica a vender, no sé, productos para el hogar. Supongamos que somos una cadena de pequeños micromarkets. No vamos a lanzar una convocatoria personal disponible para toda la ciudad. Es mejor que lancemos una convocatoria que esté focalizada a cierto barrio, a aquel en el cual está nuestra sucursal. En ese sentido, los medios tradicionales nos ayudan a llegar a personas que son aledañas, que son locales, a quienes les queda cerca el nuevo lugar de trabajo. Dentro de los medios tradicionales tenemos al típico periódico, radio, televisión, pero la principal ventaja es que tenemos inmediatez con los candidatos.
Por otra parte, tenemos también a los medios digitales. Los medios digitales son una gran alternativa si queremos profundizar en el conocimiento de nuestros candidatos, especialmente en las redes sociales. Ahora bien, sé que las pequeñas y las microempresas normalmente no tienen página web, pero es necesario que las medianas empresas sí tengan una página web como tal. Y si sí tienen este medio, ¿por qué no utilizarlo para lanzar convocatorias buscando nuevas personas para incorporar a nuestra empresa? Por otra parte, en lo que refiere a las pequeñas y microempresas, estas normalmente, hoy por hoy, gracias al e-commerce, tienen una página en Facebook. Y no sé cuántos de ustedes lo sepan, además del tradicional LinkedIn, también tenemos a la alternativa de Facebook Jobs. Facebook nos permite también lanzar convocatorias de personal. Y si los usuarios tienen su perfil en Facebook actualizado, tienen la información de en qué han trabajado, cuándo y qué y demás, aplicar es mucho más sencillo. Pero como empresa debemos saber que los medios digitales nos facilitan mucho el generar una base de datos de personal, tanto respecto a aquellas personas que ya componen a nuestra organización, como a aquellos posibles candidatos a quienes podamos buscar o reclutar más adelante. Sí, también es necesario dar una revisada al perfil de los candidatos, especialmente durante la etapa de selección. Le dicen stalking, vamos a hablar de eso también un poquito más adelante. No es que esté mal, hay que saber cómo hacerlo, pero es necesario que contemplemos esta como otra alternativa. Y finalmente, en lo que refiere al tema del reclutamiento externo, tenemos también a la tercialización. De forma un tanto evidente, se trata de contratar a otra empresa para que haga todo este mismo proceso por nosotros. En el caso de las pymes, debemos hacer un pequeño análisis costo-beneficio. Reclutar mediante una empresa puede ser costoso, pero dependiendo del tipo de convocatoria que vayamos a lanzar, nos ayuda a principalmente ahorrar tiempo. Las pymes muchas veces no tienen el tiempo necesario como para darse el trabajo de lanzar una convocatoria, recibir 1000 postulantes, tener que filtrar entre todos ellos, entrevistar, seleccionar, tomar exámenes y demás. Hay que hacer un análisis costo-beneficio entre la parte financiera de la empresa y el tiempo o disponibilidad que tengamos desde el departamento de capital humano. Ahora bien, hay una alternativa adicional que, como verán, no la he incorporado dentro de las anteriores, y es la invitación externa. Personalmente considero que esta es una alternativa que deberíamos procurar no utilizar muy a menudo. Sí, es natural que las pequeñas y medianas empresas, como son núcleos familiares, son empresas compuestas por grupos de amigos y demás, es natural que querramos incorporar a aquellas personas en las cuales ya confiamos, gente que ya conocemos. Sin embargo, hay que hacer una diferenciación entre meros contactos y gente que realmente cumple con los requisitos. Porque al final del día es nuestra empresa, nuestra compañía, nuestra identidad corporativa la que está en juego. Además, por supuesto, del capital que hayamos invertido. En ese sentido, no debe primar el nepotismo, sino así la meritocracia, que es algo que lastimosamente forma parte de nuestra coyuntura social. Es algo con lo cual toma tiempo y esfuerzo trabajar, pero deberíamos hacerlo. Sí, no, naturalmente podemos invitar a alguien que no esté en la empresa, pero hay que saber a quién invitar, cuándo y verificar que efectivamente estas personas cumplan con los requisitos correspondientes. Ya habiendo hablado del reclutamiento, el siguiente paso viene a ser la selección. ¿Cómo filtramos entre todas las personas que se están postulando a nuestra empresa? Por un lado, tenemos que aplicar un filtro inicial. Valga decir que entre aquellos candidatos que se están postulando, eliminemos a aquellos quienes no cumplen con los requerimientos, o que al menos no se acercan del todo a cumplirlos. Porque es importante que entendamos que debe tener cierto grado de flexibilidad la compañía, especialmente si vamos a trabajar de forma estratégica. ¿Por qué? Pues porque es natural que, por ejemplo, en temas de títulos, la gente todavía lo tenga en trámite. O es natural que la gente tenga un nivel que se aproxime al correspondiente a la convocatoria, que no sea exactamente el mismo, pero que de todas formas postule, porque tiene la buena voluntad de hacerlo, porque le interesa el trabajo, porque le llama la atención.
En ese sentido, debemos exigirle a estos candidatos, si es que los vamos a incorporar, que tengan el compromiso de regularizar su situación. Valga decir que si era alguien que ya es egresado, por ejemplo, y pues le falta el título y hay que esperarle 1 mes, 2 meses, pues ok, le esperamos, lo incorporamos y no hay problema. Se le dice que tiene que presentarnos el título después. O si, por ejemplo, en temas de e-commerce, nuestra empresa tiene clientes en el extranjero y necesitamos a un vendedor que hable inglés. De repente, tal vez la convocatoria habíamos puesto que necesitábamos una persona que domine inglés hasta nivel B2, pero se nos postula alguien con buen perfil que solamente ha llegado al nivel B1. No es realmente una gran diferencia como para filtrarlo inicialmente y ya no tomarlo en cuenta. En esos sentidos debemos aprender a ser un poquito flexibles, en tanto no haya una gran diferencia entre el perfil del candidato y los requerimientos para el cargo en función al manual de funciones. Valga la redundancia. Ahora bien, más allá de este filtro inicial que es necesario y fundamental, como siguientes pasos tenemos varias alternativas para la selección, que de hecho no son mutuamente excluyentes y no tienen por qué seguir el orden en el cual se los voy a presentar. Lo que tradicionalmente hacen las empresas en temas de selección es, por supuesto, aplicar un pequeño filtro, convocar a algunos candidatos, les toman un examen, a los que tienen mejor puntuación los entrevistan y de ahí eligen uno. Es lo tradicional. Pero estratégicamente hablando, podemos jugar con esta modalidad, podemos buscar más alternativas. Por un lado, algo que muy pocas empresas hacen es realmente profundizar en un análisis de hojas de vida. El currículum vitae de la gente nos dice muchas cosas. No solamente el qué ha estudiado, cuándo, cuántos créditos académicos tiene, cuántos años de experiencia tiene acumulados y demás, sino que también nos habla de su vida como tal, su personalidad. Factores como el cómo está estructurado el currículum afectan mucho. Hay gente que hace una narrativa de su vida, te pone párrafos de historia, y hay otras personas que son mucho más ordenadas, estructuradas y te ponen qué ha estudiado cuándo de forma cronológica y ya. Pero además de ver estos detallitos, hay que ver si la persona nos está contando algo personal, temas de aficiones, gustos, cosas que vayan un poco más allá de lo académico. Estos temas deberíamos considerarlos porque van a afectar a nuestra cultura organizacional como tal. Y además deberíamos también prestar atención a los silencios, a los espacios vacíos. No todo el mundo estudia o trabaja como máquina, sin pausas. A veces la gente se toma un año libre. A veces la gente se encuentra desempleada cierto tiempo. Son detalles que no están mal, hay que considerar, hay que ver dónde falta algo en su currículum y tratar de deducir el porqué de esos espacios. Tal vez la persona se encontraba en una mala situación o tal vez de repente decidió darle un break a su situación laboral para tratar de invertir en un nuevo proyecto, para tratar de innovar, para arriesgarse, para tomar otro tipo de decisiones. Dependiendo del perfil de la persona hacia la cual querramos apuntar, estas decisiones que toman las personas respecto a sus vidas pueden ser más o menos interesantes para nuestra compañía, dependiendo si queremos una persona más intrépida o una persona más conservadora, dependiendo del perfil que tenga el candidato en función a cómo nos cuenta su historia. Además de los análisis de hojas de vida, tenemos también a los sistemas de puntuación profesional, punto respecto al cual vamos a profundizar un poquitito más adelante porque es de hecho un tanto complejo. Como otra alternativa están los famosos exámenes. Los exámenes no tienen por qué ser específicamente técnicos. Podemos evaluar, como gestores del capital humano, 3 dimensiones: saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales. Valga decir que nuestra gente, además de saber ciertas cosas en la teoría, debe saber cómo hacerlas y debe saber qué actitud tener mientras las está haciendo. No solamente en tanto una tarea o actividad, sino en tanto el desempeño de todas sus funciones, el desarrollo de su labor profesional. Pero, más allá del qué vayamos a evaluar, es necesario e importante que en nuestra empresa comprendamos que los evaluadores deben cumplir ciertos requisitos. Valga decir, no todos son todólogos, no se puede ser todólogo. Puede que nuestro gestor estratégico del capital humano, ese gerente, sea un crack en tanto administración de personas. Puede tener maestría, doctorado y todo al respecto, pero tal vez las finanzas no son su fuerte. Tal vez
sí domina temas de finanzas, pero tal vez tiene alguna falencia con marketing o con contabilidad, o tal vez no sabe de econometría. En ese sentido es necesario que el evaluador, la persona que vaya a tomar y revisar estos exámenes, además de saber respecto a gestión del capital humano, además de saber cómo tomar un examen, de preferencia que tenga un diplomado de educación superior o algo, esta persona debe tener experiencia y experticia en lo que va a evaluar. Por otra parte, y siguiendo con la lógica tradicional, tenemos también a las entrevistas, que normalmente se hacen 1 a 1. Normalmente es el gerente de recursos humanos quien va a entrevistar a cada uno de los candidatos. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Además de la típica entrevista 1 a 1, también podemos realizar entrevistas donde tengamos a varios entrevistadores por candidato o tengamos a varios entrevistadores simultáneamente con varios candidatos, realizando una especie de concurso, una evaluación conjunta, donde se los compare, se los contraste lado a lado, al mismo tiempo, de forma simultánea. Esas son otras alternativas que son igualmente válidas. Y de hecho, las entrevistas no tienen por qué quedar al final, como bien les indicaba. Hace unos años, cuando llegó Hard Rock acá a La Paz y se instalaron en el Mega Center, no sé cuántos de ustedes recuerden, pero cuando lanzaron su convocatoria las filas eran larguísimas. Vienen como 500 personas afuera. Todos ellos, claro, con su hoja de vida, con el formulario correspondiente, pero lo primero que se evaluó no fue ni el currículum ni el formulario. Lo primero que se evaluó fue a la persona como tal, a cada uno de los candidatos. Se llevaron a cabo 3 sesiones de entrevistas express. La primera entrevista duraba 3 minutos, la segunda duraba 5, y si alguien llegaba a la tercera etapa de entrevistas, ya se le hablaba durante 10 minutos. Y después de esos filtros de entrevistas, recién se tomaba en cuenta el tema del currículum, el formulario y demás. No es necesario seguir un esquema estructurado, tradicional. Estratégicamente podemos jugar en función a qué cargo estemos buscando llenar, en función a qué vacante tengamos disponible para el público. No toda convocatoria debe funcionar de la misma manera. Además, otro detalle importante de las entrevistas es lo no dicho, el lenguaje corporal. Sí hay que prestarle atención a la persona que tenemos adelante y las cosas que nos está diciendo, pero además hay que tomar en cuenta ese otro tipo de comunicación. Cómo está sentado, cómo se expresa, si hace contacto visual y otros varios elementos. Además de las entrevistas y los exámenes, tenemos también, de forma un tanto más moderna, a las videopresentaciones. Alternativa que de hecho es muy utilizada por aquellas compañías que nos ayudan a tercializar el proceso de selección. A veces puede que tengamos un muy buen candidato que cumple con todos los requisitos necesarios para el cargo, pero tal vez de repente esta persona actualmente está en otro puesto laboral, está trabajando en otra cosa, y la persona sí nos vendría bien a nuestra compañía. De repente es alguien que ha trabajado en muchas otras cosas, pero tal vez está cansado de la vida corporativa y tal vez quiere aterrizar en una empresa un tanto más pequeña, donde pueda tener un panorama más completo. Nosotros como gestores del capital humano, desde nuestra pyme, deberíamos entender que este candidato puede tener un buen perfil y que hay que darle alternativas para poder agendar una reunión, por así decirlo. Y que tal vez una entrevista face to face no vaya a ser posible. En cuyo caso tenemos a esta otra alternativa. Darle una serie de lineamientos, preguntas y que el candidato grabe la entrevista. Las videopresentaciones nos ayudan en 2 sentidos. Por un lado, a generar este tipo de entrevistas en diferido, sin necesidad de coordinar en tanto tiempo, y por otra parte no es necesario coordinar en tanto espacio. Tal vez sí coincidimos en tiempo, pero desafortunadamente este candidato se encontraba de viaje, y si el candidato se encontraba de viaje, pues las videoconferencias son también una muy buena alternativa para poder encontrarnos y entrevistar a esta persona. Pero además de las videoconferencias tenemos también a los test psicotécnicos. Que valga la aclaración, no es lo mismo un test psicotécnico que un test psicométrico. Los psicotécnicos nos ayudan a evaluar la aptitud de las personas, son pruebas aptitudinales. ¿Okay? Tratamos de medir su capacidad intelectual.
ver sus rasgos de personalidad, no así determinar cuál es su coeficiente intelectual y otros factores. Últimos 2 puntos respecto a los mecanismos de selección antes de hablar del sistema de puntuación profesional. Por un lado, tenemos que hablar de nuestras políticas de responsabilidad social empresarial en tanto selección del personal. No está mal que nuestra compañía tenga políticas de inclusión. No está mal que nuestra compañía busque la diversidad o la equidad de género y otros detalles también. Pero es necesario, un momentito, es necesario que las políticas de responsabilidad social empresarial sean incorporadas durante el proceso de selección y no así durante el proceso de reclutamiento. Porque si la empresa lanza una convocatoria apuntando a cierto sector en base a su background cultural, en base a su género, en base a X o Z factor, en base a su edad y demás, la empresa de alguna forma está incurriendo en discriminación. Y el discriminar en una convocatoria no es algo que nuestra empresa deba aceptar. No es correcto. En ese sentido, si tenemos este tipo de políticas, deben ser aplicadas durante la selección. Aquí un paréntesis, alguien tenía una consulta. Sí. Acércate, por favor. No sé si tenemos los micrófonos móviles. Si no es el caso, acércate. Bueno, mientras estaba viendo lo que estaba mostrando, estaba preguntándome en la manera de selección, ¿qué pasa con las personas que cumplen el perfil, tienen el perfil exacto, pero cuando llega la hora de trabajar, cuando le pones, digamos, en cuestiones se chatean, o sea, se bloquean, pero tenía el papel, los perfiles bien exactos, podían cumplir eso? Pero hay otras personas que no tienen ese perfil, pero se lanzan, sí se arriesgan y toman decisiones. Pero hay personas que tienen no sé cómo se dice, tienen esa aptitud, pero llegado el momento no toman la decisión. Ahora, ¿cómo los califico? ¿Cómo los puedo evaluar a ese tipo de personas? ¿Cómo puedo saber, para no confundirme, para que mi empresa camine bien, cómo puedo saber y cómo puedo estructurar a esta persona? ¿O voy a tener que dejarme solamente por los números llevados? Ok. Bueno, gracias por la consulta. De hecho, es una muy buena pregunta. Sin embargo, con respecto a la cual, de hecho, vamos a hablar de ese punto un poco más adelante. Porque sí, hay personas que puede que tengan un muy buen perfil cuando estamos seleccionándolas, pero ya en la práctica, pues, meten la pata, cometen errores. Hay gente que tal vez no tiene exactamente la motivación, las ganas, pero tiene un perfil excelente y por eso es que las buscamos incorporar. En cuyo caso tenemos en realidad 4 alternativas respecto a las cuales vamos a profundizar un poco más adelante. Si tenemos una persona que cumple con las características necesarias y que además le mete empeño, pues debemos reconocer este esfuerzo y premiarle. Si tenemos una persona que cumple con las características, sabe cómo hacer su trabajo, pero no le mete esas ganas o no está predispuesta a hacerlo del todo bien, pues nuestra labor sería la de motivarle a través del mentoring, coaching y demás. Si tenemos una persona que tiene la motivación, tiene las ganas, pero ya en la práctica no se desempeña tan bien, no cumple con los objetivos, no sabe exactamente cómo hacer las cosas, pues nuestro deber como gestores estratégicos del capital humano es formarle, capacitarle. Y sin embargo, en cuarto lugar, si tenemos una persona que no tiene la predisposición y tampoco tiene el conocimiento, no da los resultados y no tiene las ganas de aprender o mejorar, pese a que en su momento cuando le seleccionamos sí cumplía con nuestros requerimientos, lo apropiado sería que retiremos a esta persona de la empresa. Pero vamos a recapitular en esto un poquito más adelante. Además del punto de las redes sociales, como último factor de selección antes de hablar del sistema de puntuación profesional, es importante que consideremos a las redes sociales, además de nuestras políticas de responsabilidad social empresarial. En tanto redes sociales, valga mencionar que no está mal revisar el perfil de los candidatos que tengamos a la empresa. No está mal stalkearlos. Sin embargo, es importante que entendamos que no debemos tener prejuicios. Lo que haga la persona un fin de semana, cuando está con sus amigos, con su familia y demás, es su asunto. Entonces, ¿en qué sentido es que vamos a revisar su perfil en las distintas redes sociales? Valga decir, digamos, Facebook. Hay que revisar esas cuentas en 2 sentidos.
Por un lado, ver cuál es el perfil de esta persona en tanto su personalidad, para ver su compatibilidad con nuestra cultura organizacional, ver qué puede aportarle a la empresa en ese sentido, ver si va a congeniarse, si se va a llevar bien con todos los integrantes de nuestra empresa, especialmente porque las pymes, como bien mencionábamos, son normalmente de núcleos familiares o grupos de amigos y demás. Las personas están mucho más interrelacionadas e interconectadas en una pequeña y mediana empresa. En ese sentido es importante que consideremos la personalidad y los rasgos de cada uno de los candidatos que vayamos a incorporar a nuestra compañía. Y por otra parte, naturalmente, por cuestiones de seguridad, verificar que no haya nada raro con este candidato. Ahora bien, otro detalle en lo que refiere a los mecanismos de selección, algo que casi se me pasa. Claro, tenemos la alternativa también de tercializar, así como tenemos la opción de tercializar durante el proceso de reclutamiento. Sin embargo, y una sugerencia a la cual les recomiendo que le presten especial atención, es que no deberíamos tercializar todo el proceso de incorporación de personal. O tercializamos el reclutamiento o tercializamos la selección. Sí, las empresas mediante las cuales podemos tercializar el proceso tienen una base de datos, tienen un directorio profesional, son eficientes en ello, pero si dejamos que sea otra empresa la que se encargue de todo el proceso de buscar a alguien para incorporarlo a nuestra empresa, corremos en riesgo de que esta otra compañía no haga el trabajo eficientemente y que incurra en nepotismo, que meta a alguno de sus amigos, a algún familiar o algún contacto, y no así a alguien que sea específicamente el candidato ideal. Por lo cual, si vamos a irnos por la opción de la tercialización, es necesario que conozcamos la metodología que va a utilizar esta otra empresa. Y bueno, como otra nota paréntesis, no está de más también que contemplemos a las pasantías o prácticas profesionales como mecanismo de selección. Si tenemos gente que ya ha estado trabajando en la empresa, que ya conoce nuestra cultura, ya sabe cómo funcionamos, ¿por qué no también tomarlos en cuenta durante el proceso de selección? A lo mejor estas personas son un candidato ideal. Y hasta aquí, valga mencionar que lo correcto, lo apropiado, es que la empresa sepa decir no. Como dice la frase, lo cortés no quita lo valiente. Muchas son las empresas que hacen procesos de selección, de hecho, todas son las empresas que hacen procesos de reclutamiento, selección de personal, y dejan a la gente en stand-by. Y uno nunca se entera que no lo aceptaron, que no lo seleccionaron porque jamás le llamaron. No está mal llamar a aquellas personas, al menos a quienes hayan llegado hasta la última fase de selección, no está mal llamarles o mandarles un mensajito y decirles: mire, estimado, estimada, no está siendo seleccionado. Y mejor aún, si podríamos decirles el por qué. Tal vez muchos de estos candidatos tienen perfiles bastante buenos. Tal vez es gente con excelencia, gente que destaca en su entorno, pero lastimosamente solo podemos contratar a uno en esta ocasión. No estaría de más que guardemos el contacto con estas otras personas, que terminemos nuestra relación de momento bien, de forma tal que si en un futuro tenemos otra convocatoria, podamos restablecer el contacto, reanudar relaciones y reincorporarlos. O aún incluso que estas personas se animen a volverse a postular, sabiendo que les fue bien la primera vez y que tal vez esta segunda vez sí logran entrar a nuestra empresa. Porque si no les decimos nada y los dejamos ahí colgados, muchas de estas personas van a pensar que, bueno, la empresa no era para ellos y pues ya no se vuelven a postular. Y al final es nuestra compañía la que termina perdiendo a un posible buen candidato. Ahora sí, dicho todo ello, el punto que he estado dejando en paréntesis de momento, los sistemas de puntuación profesional. De hecho, son muy pocas las empresas, aún incluso entre las grandes corporaciones, son muy pocas las empresas que tienen un SPP. ¿Qué es un sistema de puntuación profesional? Pues vale, es un mecanismo mediante el cual a cada distinto candidato o integrante actual de nuestra empresa le vamos a asignar una puntuación en función a su experiencia y a sus conocimientos. Y aquí surgen algunas interrogantes. ¿Cuántos años de experiencia laboral equivaldrían a tener una maestría?
¿Vale más un candidato que tenga 2 licenciaturas o es mejor que tengamos a un candidato que tenga diplomado y maestría? Responder a estas preguntas, estas cuestionantes, no es tan sencillo. La verdad, mucho depende de la política que tenga nuestra empresa. Sin embargo, el disponer de un SPP nos ayuda a gestionar estas interrogantes de mejor manera. Lo que tradicionalmente hacen las empresas, las que sí tienen un SPP, es darle puntuación a los candidatos o los actuales integrantes de nuestra compañía en función a los créditos académicos que tienen acumulados. Pero aquí hay algunos detallitos. En este caso, en este ejemplo, yo estoy trabajando con los ECTS, que son los créditos de educación superior en el espacio europeo. En toda la Unión Europea como tal se manejan estas puntuaciones. Una carrera que dura 4 años tendría 240 puntos, 240 créditos. Por cada año de estudios, de hecho, en realidad, según estos créditos, se le aportan 60 puntos al candidato. Medio año, un semestre son 30 puntos. Como podrán ver, estamos dividiendo la educación entre regular, pregrado y la educación superior, que se divide en grado y en posgrado. Pero el problema con esta alternativa es que una maestría vale 90 puntos, haciendo un promedio, porque hay maestrías que duran 1 año, hay maestrías que duran 2 años. En este escenario, una maestría tiene 90 puntos, mientras que una licenciatura tiene 240 puntos. En este sentido, estamos valorando más los estudios de los estudios de grado que los estudios de posgrado, lo cual puede estar bien o mal dependiendo de las políticas de nuestra empresa. Entonces podríamos realizar algunos pequeños ajustes y ya no dar puntuación en función a STS, que son los créditos, sino tal vez dar puntuación en función a la duración de los estudios. Sin embargo, en este otro escenario todavía tenemos problemas, porque eventos como este, talleres, conferencias, seminarios y demás, terminan con puntajes sumamente bajos. Y este es otro problema que enfrentan muchas compañías. Por lo cual tenemos una tercera alternativa, que es la de generar una puntuación escalonada. En esta tercera opción tomaríamos en cuenta el cuánto duran los estudios y los multiplicaríamos por el nivel en el cual se encuentran, según sean estudios de educación regular, grado, pregrado y demás. Esta otra opción no está mal, de hecho es un tanto más generosa con ciertos estudios, pero para aquellos quienes gusten profundizar un poco más, hay otro modelo más, que vendría a ser el SPP exponencial, dentro del cual, solamente por darles un parámetro, los estudios de técnico medio tienen 1 punto y los estudios de doctorado llegan hasta 32 puntos. Bajo estos escenarios, una recomendación que no es necesario que la sigan al pie de la letra, va a depender de las políticas de cada empresa, es que por cada año de experiencia profesional operativa de nuestros candidatos se le asigne medio punto y que cada año de experiencia ejecutiva, gerencial, estratégica valga 1 punto. Porque hay que hacer una diferencia entre aquella experiencia que se acumula solamente vendiendo, gestionando cartera de clientes en el día a día, y aquella otra experiencia que se genera pues desarrollando modelos econométricos, proyectando nuestras ventas a un futuro. Ambas labores son respetables, sí, pero una supone mayor esfuerzo intelectual que la otra, por lo cual deberíamos ponderarlas de diferente manera. Dicho todo ello, ya hemos hablado del proceso de reclutamiento, hemos hablado de la selección y ahora nos toca ver la inducción al personal. Una vez que hemos seleccionado candidatos y ya sabemos a quiénes vamos a meter dentro de nuestra empresa, es necesario aclimatarlos de la forma adecuada. En ese sentido, debemos darle primero que nada una inducción a su cargo. Y aquí valga mencionar también otro punto importante. El manual de funciones no es un documento confidencial. Son muchas las empresas que sí elaboran manuales de funciones, pero que jamás se lo hacen llegar a los distintos componentes de la empresa. Y eso está mal, porque al final de cuentas es su cargo. La persona debería saber qué tiene que hacer, cómo hacerlo y de qué manera. Y ok, si el manual está un poco desactualizado, pues esta persona en su experiencia trabajando en aquel cargo puede ayudarnos a actualizar este documento. Por lo cual es importante que como primer punto de inducción al cargo, le demos el manual de funciones a cada nuevo componente de nuestra empresa. Pero además de explicarle el qué tiene que hacer en función al manual de funciones,
tenemos que también darle una inducción en tanto nuestro modus operandi. Aquí no vamos a explicarle cosas básicas. Si hemos seleccionado a esta persona, se supone que es porque sabe hacer lo que tiene que hacer. No le vamos a enseñar a usar Photoshop porque ya es diseñador gráfico. No le vamos a enseñar técnicas de ventas porque ya es licenciado en el área que corresponde. No le vamos a enseñar esas cosas básicas. Pero sí debemos entender que cada empresa tiene características propias, distintas formas de hacer las cosas en la operatividad del día a día. Y en ese sentido, debemos explicarle algunos aspectos como ser, por ejemplo, el protocolo de mensajería. No todas las empresas utilizan el mismo sistema de mensajería, bien sea tema de correo electrónico, bien sea mensajería interna y demás. No está de más que le expliquemos cómo se utiliza esto, cómo funcionan, por ejemplo, el tema de nuestro teléfono dentro de la empresa. Puede que sea Cisco, puede que sea otra compañía, no toda la gente sabe cómo se manejan esos distintos aparatos, por más que es algo sencillo. Como parte del proceso de inducción deberíamos explicarle estas cosas al personal. Y por otra parte, y esto es algo en lo cual hago bastante énfasis, hay que entender que no todos manejamos los mismos programas. Puede que nuestra empresa tenga un paquete contable que la otra empresa en la cual el nuevo candidato trabajaba no manejaba. Si nuestra empresa tiene software propio, programas que hayan sido diseñados para nuestra compañía, es nuestra obligación como gestores estratégicos que a nuestro nuevo personal le expliquemos cómo se utilizan estos programas, especialmente si queremos evitar malentendidos, evitar errores, que al final del día terminan costándonos dinero, tiempo, esfuerzo, recursos. Aquí una aclaración, ¿por qué hablamos de inducción al cargo y no estamos hablando de inducción al puesto o inducción a la posición? Valga aclarar que estas tres cosas no son lo mismo. El término de posición viene a relacionarse mucho más con lo que es la jerarquía, ¿ok? En función al tema del organigrama, en función al tema del grado de responsabilidad que tiene cada persona, el qué tanto pesa su opinión o qué tanto puede influir en nuestra toma de decisiones. El puesto hace referencia a su ambiente de trabajo inmediato, al lugar donde desempeña sus funciones. Y el cargo es efectivamente lo que hace la empresa en nuestra compañía. Y respecto al tema de posición, hay que hacer una diferenciación en las pymes entre lo que vendría a ser la responsabilidad y la jerarquía. Es normal que las relaciones informales primen o afecten por sobre las relaciones formales en la empresa. Solo porque, no sé, por ejemplo, el supervisor de ventas sea el tío o el abuelo o el padre de X o Z integrantes de nuestra compañía, no significa que esta persona pueda directamente darle órdenes o que pueda encargarle ciertos trabajos. Bajo ninguna circunstancia debería permitirse esto. Es algo con lo cual cuesta mucho batallar, es algo que lastimosamente forma parte de nuestra realidad, pero deberíamos entender que, y eso es algo que rescato de una conferencia de hace un tiempo, deberíamos entender que no es lo mismo una empresa familiar que una familia empresaria. Como gestores de pequeñas y medianas empresas, deberíamos darle prioridad a la responsabilidad y no hacia la jerarquía que tienen las personas, porque esto se ve afectado por relaciones informales. Ahora bien, más allá de la inducción al cargo, a estos nuevos integrantes debemos darles un panorama respecto a el área en la cual van a trabajar, con quiénes se van a relacionar directamente, los distintos departamentos que existen en la compañía y la empresa en su conjunto. Hay que hacer esa diferenciación. No es correcto que tengamos a un nuevo integrante y lo llevemos a la empresa y le mostremos toda la oficina y que le presentemos uno por uno a los distintos integrantes y le bombardeemos con nombres y que luego le mostremos su escritorio y chao. No, normalmente las personas no se van a memorizar todos esos nombres, no van a saber quién hace qué y mucho menos les interesa, primero que nada, ver cuál es su escritorio. Es necesario, si queremos que nuestra empresa tenga buenos resultados, es necesario que le demos la inducción adecuada al personal, que le mostremos persona por persona, componente por componente. Y mejor aún si se lo damos anotado, si tenemos un registro de ello, porque aclimatarse a una compañía toma tiempo. Adaptarnos a las características de toda empresa toma tiempo, toma cierto esfuerzo. Y debemos facilitarle este proceso a los nuevos integrantes de nuestra empresa. Ahora bien,
Otra forma de hacer que el ambiente sea un poquito más amigable y que esta persona se sienta a gusto son los onboarding activities. Lo tradicional es que, claro, se le dé un tour de bienvenida, tal vez de repente le invitamos una salteñita, un refresco y ya. Pero la verdad existen muchas más alternativas y solo por mencionar algunas de forma un tanto rápida, tenemos a la típica recepción. Bien, puede ser un café, comida, lo que gustemos, un brindis tal vez. Tenemos también otra alternativa que es la de el mentoring. Especialmente hoy por hoy que está tan de moda el tema del coaching, el mentoring es una muy buena alternativa, donde a cada nuevo integrante de nuestra empresa le vamos a asignar un mentor que va a asesorarlo, ayudarle, gestionarlo, atender todas sus consultas durante mínimo 3, máximo 12 meses. Y de hecho, durante este tiempo podríamos rotar de distintos mentores, de forma tal que cada nuevo integrante conozca a más personas en la empresa. Por si acaso, un mentor no se va a encargar de enseñarle cómo se hacen sus cosas, se va a encargar de aclimatarlo en tanto nuestra cultura y clima organizacional. Además, tenemos actividades de first line, donde al nuevo integrante le llevamos, por así decirlo, al frente de batalla. Digamos que es una persona que se va a dedicar a trabajar en contabilidad, o que va a trabajar de repente en finanzas, o que va a trabajar con nosotros en gestión de capital humano. ¿Por qué no un día, a modo de bienvenida, llevarlo al frente de batalla a que vea cómo trabajamos con los clientes? Y si somos una tal vez pequeña o mediana empresa que se dedica a actividades sin fines de lucro, tal vez somos una pequeña ONG, ¿por qué no llevarle a que vea a aquellas personas que se ven beneficiadas con nuestra labor? Este tipo de actividades pueden resultar inspiradoras para nuestros nuevos integrantes. Tenemos también a la conformación de clubs. En las pequeñas empresas es bastante común que la gente se reúna en función a afinidad, así como en las grandes compañías, pero en las pequeñas empresas esto es mucho más fuerte. ¿Por qué no darle una distinta serie de alternativas a cada nuevo integrante para que forme parte de un club tal vez de literatura, un club de películas, un club deportivo y demás en la empresa? Y valga aclarar que esta actividad como onboarding activity tiene que ser voluntaria, se debe extender una invitación al personal y no así obligarle a que el domingo nos vemos en la cancha y jugamos. Tal vez lo suyo no es el fútbol, tal vez prefiere el básquet, tal vez prefiere ver películas, tal vez tiene otros intereses. ¿Y por qué no? Podríamos aprovechar estos nuevos intereses de estos nuevos integrantes para conformar nuevos clubs o nuevos grupos de actividades en la empresa. Otras dos alternativas un tanto más creativas son una un tanto infantil, por ejemplo, el generar una canastita. Al nuevo integrante pues se le da un pequeño paquetito donde tenga algunos insumos para sobrevivir al día a día de nuestra empresa. Desde una taza de café hasta un libro para que pase sus tiempos libres. También podríamos generar un bingo, valga decir un pequeño cartoncito con cosas sumamente características de nuestra empresa. Como que cuando el integrante, no sé, por ejemplo, encuentre a tal persona o conozca a tal persona, o reciba una llamada de tal cliente que es súper molestoso, o que encuentre algún objeto en la empresa, pues marca la casilla. Y que al llenar todo este cartón, al cumplirse el bingo, pues se le dé algún premio. Y otra alternativa que tenemos para diversificar el tema cultural en nuestra empresa es el onboarding activity del mapa. Básicamente consiste en que vamos a generar un mapa, vamos a imprimirlo así en gigante, y cada integrante de nuestra empresa va a poner un pin, va a marcar una X en el lugar donde haya estado. Tal vez no de todo el mundo, podríamos hacer un mapa de Bolivia, podríamos hacer un mapa de la ciudad, podríamos tal vez hacer un cartón con distintas actividades. De forma tal que los nuevos integrantes identifiquen entre los antiguos integrantes de nuestra empresa a aquellos con quienes comparten algo en común. Tal vez han viajado a un lugar similar, tal vez han hecho cierto tipo de actividades en común, y esto uno les va a ayudar a crear afinidad con otros integrantes y a generar nuevas relaciones, y por otra parte a nosotros como gestores del capital humano nos ayuda a identificar qué elementos podemos rescatar de estos integrantes. ¿Una pregunta? Ok, bueno, respondiendo a la pregunta, si mal no entiendo es hasta qué punto debería involucrarse o hasta qué punto debería llegar el jefe en este tipo de actividades. Bueno, respondiendo a ello, depende mucho de nuestra cultura organizacional. Si somos una empresa que tiene un perfil mucho más corporativo, más formal, y no somos una empresa tan amigable, pues entonces los jefes, los supervisores deberían tratar de mantenerse un poquito al margen. Tal vez sí participar, pero no activamente, sino simplemente mediante presencia. Y si somos una empresa mucho más dinámica, que tiene una cultura más versátil, más flexible, tal vez no es una empresa
específicamente que busque apuntar a un perfil corporativo, sino que tiene un ambiente mucho más de amigos, especialmente si es una startup o una pequeña mediana empresa fundada entre grupos de amigos, pues no hay nada malo en que los jefes, por así decirlo, jefes, se involucren, que los mismos socios, que los mismos gerentes estén partícipes activos de este tipo de actividades. Sí, claro, por supuesto, puede darse el escenario que uno esté participando en esos onboarding activities y haga el payaso, haga el ridículo y demás, y esto obviamente va a afectar al grado de seriedad que tenga este perfil de este integrante como jefe en la empresa. Sí, existen esos riesgos, pero dependiendo de las políticas de nuestra empresa es algo que podemos como no aceptar. Al final de cuentas va a depender de la política estratégica que manejemos en tanto la gestión de nuestras personas. No está mal, sin embargo, que nos integremos en este tipo de actividades. Gracias por la pregunta. Ahora bien, con todo esto ya hemos visto la primera burbuja, que es la de incorporación. Las otras dos partes, la de la gestión del personal y la del desarrollo, de hecho van muy de la mano. Y de hecho, el tema del desarrollo también debería afectar a nuestro proceso de reclutamiento, incorporación, selección de personal. Porque se supone que las personas que vamos a buscar tienen que, de hecho, desde antes de su incorporación, ya cumplir cierto perfil, ciertas características que nos ayuden a luego poder desarrollarles en miras de a dónde queremos llegar con la empresa. Pero, hablando primeramente de lo que viene a ser el proceso de gestión de personal, debemos entender que la gestión de personal gira en torno a tres variables, que es una X organizacional, la variable organizacional. Primero que nada vamos a hablar de la cultura. La cultura viene a ser prácticamente nuestra personalidad como compañía. El quiénes somos. Aquí lo tradicional es que hablemos de los tres factores típicos: misión, visión, valores, que no están mal, pero hay que entender que un poquito obsoletos ya están. Y hay que entender que también, por si acaso, estos tres elementos, a final de cuentas, son de alguna forma objetivos. Deben ser medibles, deben ser alcanzables. No son como un escrito en la pared, ahí en piedra, que no se toca y que desde hace 50 años que la empresa ha fundado desde hace 50 años que la familia ha fundado esa compañía, no se han tocado nuestra misión, visión, etc. Debemos entender que estos aspectos son versátiles, son dinámicos, que cada 3, 5 años deberíamos actualizarlos, deberíamos lograr lo que nos hemos propuesto. Pero además de estos tres aspectos tradicionales, tenemos también un enfoque ampliado, donde la misión pasa a ser reemplazada o complementada por un propósito. Hablando específicamente de por qué estamos aquí, qué queremos lograr, qué queremos hacer. La visión viene a reemplazarse por un brand mantra, que hable de nuestra identidad, de lo que nos caracteriza, del quiénes somos. Y hay que considerar que además las empresas, en un enfoque ampliado, tienen también una posición, que desde el marketing puede que tal vez no lo consideremos como algo que deba divulgarse. Muchas son las empresas que no se parcializan ante situaciones controversiales, ante problemáticas sociales. Está bien, dependerá del departamento de marketing si nos pronunciamos o no respecto a X o Z situación, pero es importante que como empresa sí tengamos una posición. Desde, por ejemplo, el tema de las últimas elecciones, hasta el tema del incendio de la Chiquitanía, temas de X o Z índole. La empresa debería de alguna forma tener una opinión respecto a estas situaciones. Y si no las va a pronunciar al público, por lo menos que las comunique al personal que compone la empresa. ¿Por qué? Porque nuestra empresa tiene que saber, dentro de quiénes somos y demás, en relación a nuestro bien, producto y servicio, nuestra gente tiene que saber qué posición tiene la compañía respecto a distintas situaciones, de forma tal que pueda, o por un lado, identificarse más aún con la empresa, o ajustarse a los intereses de la compañía, o por último, darse cuenta de que tal vez la empresa no es el lugar en el cual debería estar, tal vez debería buscar algún otro sitio. Y debemos también comunicarnos con nuestras personas, con nuestros componentes, y saber cuál es su opinión respecto a todas estas situaciones. Porque al final de cuentas, lo que piense uno de nuestros integrantes, tal vez no se exprese manifiestamente al público, pero va a repercutir en su desempeño, va a afectar a las decisiones que tome. Entonces es necesario que sepamos qué opina nuestra gente respecto a distintas situaciones. Porque el quiénes son nuestras personas
afecta a quienes somos como compañía, a cuál es nuestra cultura organizacional. Por otra parte, tenemos a la variable del clima. El clima es una variable sumamente dependiente de otros componentes. Es algo que se ve afectado fácilmente. Es una variable muy sensible. Por un lado, hay que contemplar cómo funcionan nuestras relaciones internas. Valga decir, hay empresas que son mucho más serias, corporativas, tratan de licenciado e ingeniero a todos los componentes de su organización, y hay otras empresas que son más flexibles, donde la gente se llama por su nombre. Por otra parte, en lo que refiere a vínculos externos, hay empresas que son serias, corporativas, formales, con sus clientes, proveedores y demás, y hay otras empresas que son mucho más amigables. Así también hay que considerar cuál es nuestra política en tanto planeación y toma de decisiones. Es bien sabido, y hay varios estudios que lo demuestran, que aquellas empresas en las cuales se le da oportunidad de tomar decisiones al personal, oportunidad de innovar, yendo un poquito más adelante en temas de flexibilidad, son empresas en las cuales la gente es más feliz. La gente es más feliz en su trabajo en tanto pueda ser creativa, en tanto pueda innovar, en tanto la empresa sea flexible, esté dispuesta al cambio. Si por otra parte la empresa es mucho más rígida y no le da alternativas al personal para usar sus conocimientos, sino que están ahí solamente para acatar órdenes, en ese escenario nuestro personal no va a sentirse tan identificado con la compañía ni va a ser tan feliz con su trabajo. Por eso, esos dos aspectos afectan fuertemente a nuestro clima organizacional. También hay que considerar cuál es nuestra política de evaluación. Hay muchas empresas en las cuales evaluación de personal es una mala palabra. Hay muchas empresas que le tienen miedo a la evaluación. A la gente no le gusta ser sometida a un diagnóstico. Sin embargo, y como vamos a ver un poquito más adelante, es necesario que entendamos que la evaluación del personal no es algo malo. Es algo que de hecho nos va a ayudar a identificar qué cosas deben mejorarse, qué necesidades existe en nuestra gente. Así también, especialmente en las empresas que tienen relaciones informales muy fuertes, acentuadas, es importante que establezcamos una política adecuada para la resolución de conflictos. Las relaciones informales pesan mucho y es típico, especialmente en las pequeñas y medianas empresas donde todo el mundo se conoce, es típico que abunde el chisme. Como gestores del capital humano debemos saber manejar estas situaciones, trabajar como intermediarios, como conciliadores. Así también hay que ver cuál es el protocolo que se siguen para todo el resto de las actividades y hay que ver también dentro del clima qué actividades extra tenemos en la empresa. Así como hay los onboarding activities que son para dar la bienvenida a la gente, hay actividades que realiza la empresa de forma periódica, desde parrilladas, desde alguna gala, alguna fiesta de fin de año y demás. Estos elementos son relevantes para para componer el clima organizacional. Y finalmente tenemos a la variable de ambiente. Es una variable que normalmente se deja de lado, pero de igual manera es relevante. No es cómodo trabajar en un lugar donde las luces tiemblan, hacen ruidos raros, tal vez la oficina es muy fría. Estos aspectos deberíamos considerarlos. Para resumir y ser breves con esto, la temperatura ideal de una oficina o de un ambiente de trabajo radica en los 23 grados Celsius, con más o menos una desviación estándar de 2 grados. La iluminación debe ser indirecta, cálida y similar a la luz de día. Es necesario que tengamos cierto aislamiento en tanto acústica. Estratégicamente hablando, si queremos que nuestra gente sea feliz, no esté saturada y estresada con el ruido del trabajo, lo ideal sería que tengamos ciertos mecanismos de separación entre áreas productivas industriales en nuestra pyme y áreas que son mucho más ejecutivas, más formales, por así decirlo. Hasta allí con la segunda burbuja de gestión. Y ya concluyendo, acercándonos hacia el final, la tercera variable es la del desarrollo, que es un poquito amplia, pero es necesario que la mencionemos bien. La evaluación del personal es el principal mecanismo que tenemos para desarrollar a nuestra gente, porque nos ayuda a diagnosticar las necesidades que tengamos dentro de la empresa y nos ayuda a entender la situación en la cual se encuentran esas personas y saber el por qué, e identificar distintas alternativas del cómo podemos dar solución a estas necesidades. En lo que refiere a tipos de evaluación, el cuándo evaluar, cómo hacerlo, tenemos las siguientes alternativas. Por un lado, podemos realizar evaluación a individuos, diagnosticar particularmente a algunas personas de nuestra institución. Esto no está mal,
pero hay que saber cómo hacerlo. No debemos evaluar al dedo, de decir, a ti te voy a evaluar por esto y a ti por esto y demás, y etcétera. Lo ideal sería que la evaluación individual, particularmente, sea aleatoria y periódica, permanente, que todo el tiempo durante el año estemos evaluando gente, random, al azar. Cuando a alguien le toca, le toca. En una siguiente etapa podemos realizar evaluaciones por áreas. La evaluación por áreas se debería realizar cada 3 meses. Mientras que si escalamos un poquito a las evaluaciones por departamentos, estas se deberían realizar 2 veces al año, cada 6 meses, y la evaluación conjunta de toda la empresa normalmente se la gestiona de forma anual. Esto en pequeñas y medianas empresas, principalmente en medianas. Y hay que considerar que cuanto más pequeña es la empresa, menor será la frecuencia con la cual vamos a evaluar a nuestra gente, porque evaluar requiere recursos, toma tiempo, esfuerzo y dinero. Por lo cual, para optimizar el proceso, es mejor si sabemos bien cómo evaluar, con qué mecanismos, para no tener que repetir las evaluaciones a nuestro personal o no hacer un diagnóstico adecuado. En este sentido, hay 4 tipos de evaluación. Por un lado está la famosa autoevaluación, medida que recomiendo siempre sea complementada con una de las siguientes. Por otra parte, tenemos la evaluación entre pares, donde un analista evalúa a otro analista. Un gerente evalúa a otro gerente, un vendedor a otro vendedor. ¿Por qué? Porque entre cargos similares saben cuáles son sus funciones, saben cómo debe ser su desempeño y demás. Por otra parte, tenemos a la evaluación ascendente, donde cada individuo evaluaría a su directo superior, y la descendente, donde cada miembro de nuestra empresa va a evaluar a quienes dependen de él. Una vez más, hacer énfasis en que las personas que vayan a evaluar deben cumplir con los requerimientos necesarios para ser evaluadores, que conozcan las funciones y los objetivos esperados respecto a la persona a quien están evaluando. Ahora bien, más allá de estos tipos de evaluación, hay distintas formas mediante las cuales podemos evaluar. Tenemos 3 principales alternativas. Por un lado está la evaluación histórica, donde vamos a utilizar KPIs. Vamos a medir el desempeño de las personas en función a los objetivos que se les hayan planteado. Aquí vamos a utilizar métricas, ratios, indicadores. Una métrica nos ayuda a evaluar aspectos cuantitativos. Un indicador nos va a ayudar a evaluar aspectos cualitativos y los ratios nos ayudan a relacionar 2 o más variables, normalmente en una relación porcentual. Pero la evaluación histórica siempre va en función al desempeño, a lo que ya ha pasado, a los objetivos que se le había planteado a la persona en función a su cargo. Por otra parte, tenemos a las llamadas pruebas. En este caso no vamos a evaluar lo que ha pasado, sino lo que podría pasar. Para lo cual tenemos 3 alternativas. O tomamos exámenes, o le presentamos casos al personal, o realizamos simulacros. Siempre en un escenario controlado, tratando de gestionar todas las variables que puedan aparecer en algún momento del simulacro. Para lo cual obviamente es necesario que el personal a cargo de la evaluación pues entienda y domine a la perfección el qué se va a evaluar y el cómo lo estaríamos haciendo. Y por otra parte, como mecanismo de evaluación tenemos a las entrevistas. Estas pueden ser estructuradas o no estructuradas, dependiendo de cómo deseemos gestionarlo, pero es necesario que entendamos que las entrevistas no deben ser al sujeto evaluado, siempre es con un tercero. Valga decir que si queremos evaluar a un analista, tendríamos que entrevistar a sus pares, a sus supervisores o a sus dependientes. Y si la empresa tal vez, por ser pequeña, no tiene el tiempo necesario como para realizar todas estas entrevistas dentro de la empresa, siempre podemos brindar formularios. Estos, por supuesto, nos ayudarían a realizar una entrevista de tipo indirecta. Siempre debemos tener en cuenta que todos estos elementos deben ir en función a la sinergia, buscando que lo que vayamos a identificar coadyuve al desarrollo de la empresa. Identificamos que las falencias o necesidades no solamente surgen de la persona y su cargo, vienen también relacionadas del área, del departamento, de otros departamentos, del conjunto de la empresa en sí, y que además aún incluso pueden ir en relación a otros stakeholders, como ser nuestros clientes, proveedores y demás. Con toda esta información buscamos 2 cosas.
formar o capacitar al personal, siempre tratando de optimizar el desempeño de nuestra gente. Ahora aquí una diferenciación. Formar y capacitar al personal no es lo mismo. La formación normalmente es de educación formal y escolarizada, mientras que la capacitación normalmente tiende a ser informal y no escolarizada. Valga decir que aquí estamos hablando de diplomados, maestrías, doctorados, carreras, y en este caso estamos hablando de talleres, seminarios, conferencias, charlas, pláticas y demás. Y bueno, en esos casos siempre hay que considerar que existen saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ahora bien, volviendo a la pregunta que se había realizado inicialmente, ¿cuándo nos conviene capacitar, formar? ¿Qué decisión deberíamos tomar ante los distintos escenarios de nuestro personal? Para esto existe esta matriz, que es una matriz bastante sencilla, relaciona dos variables, querer, poder. Si tenemos gente en nuestra empresa que quiere hacer su trabajo, que tiene la motivación, tiene las ganas y que de paso sabe cómo hacerlo y lo hace bien y le mete empeño y tiene esos conocimientos y de paso los aplica, pues lo correcto es que nuestra empresa reconozca este esfuerzo. Tal vez las pequeñas y medianas empresas no se encuentran en condiciones de dar incentivos económicos, premios monetarios como tal, pero no está de más dar una carta, una felicitación, algún tipo de certificado, algo que destaque, valore el esfuerzo de nuestra gente. Por otra parte, si tenemos gente que sí tiene la motivación, sí tiene el interés, quiere hacer sus funciones, pero no sabe muy bien cómo hacerla, tal vez ya no está tan actualizado, tal vez sus conocimientos son obsoletos, tal vez tiene alguna que otra dificultad ya llevando estos conocimientos a la práctica, pues en este caso, lo apropiado es que formemos o capacitemos a nuestro personal. Por otra parte, si tenemos gente que sí sabe cómo hacer las cosas, pero no le está poniendo ganas, no le está poniendo empeño, pues lo apropiado sería que estratégicamente les motivemos. Apliquemos medidas de coaching, de mentoring. Y finalmente, si tenemos a una persona que no tiene ni las ganas ni el conocimiento y no le interesa actualizarse, no le interesa formarse, pues las pequeñas y medianas empresas, con mayor razón, no pueden mantener a ese tipo de personas dentro de la empresa. Son un costo demasiado alto, por lo cual deberíamos retirarles. Aunque obviamente retirar al personal es complicado, hay que tomar ciertas medidas legales, normalmente cuesta bastante dinero, pero en el largo plazo es mejor realizar el cambio de personal respectivo. Ahora bien, antes de formar o capacitar, tal vez otra alternativa, haciendo un análisis costo-beneficio, tal vez otra alternativa sería la de reorganizarnos. Si hemos identificado mediante nuestra evaluación que alguien en nuestro personal no cumple con las características necesarias para el cargo que está ocupando, tal vez de repente alguna otra persona que ya tenemos en la empresa sí pueda realizar estas funciones con excelencia y tal vez esta persona que está no realizando muy bien su trabajo pueda ser más eficiente en otro sitio. Reorganizarnos es una opción. Sin embargo, dependerá de las políticas de la compañía. Y más allá de ello, de cómo deseamos gestionar a nuestro personal y también de cuál sea la intención o voluntad de estas personas, cuál sea su interés, si desean permanecer en su cargo o si están cómodos con el tema de la movilidad laboral. Sin embargo, si deseamos sí efectivamente llevar a cabo el proceso de formación y capacitación, tenemos tres opciones para esto. Por un lado está la capacitación interna, dentro de la cual estamos hablando de traer gente de nuestra empresa para que capacite a la misma gente de la empresa. En ese sentido, el Departamento de Recursos Humanos sería el que se encargaría de gestionar todo el proceso y van a ser distintos componentes de nuestra empresa quienes a través de su experiencia o conocimientos van a ayudar a formar al personal. Bajo este aspecto es necesario contemplar que la gente ya tiene un trabajo, cumple con cierto cargo y su función no es específicamente la de capacitar. El vendedor vende, el de diseño gráfico pues diseña publicidad y yo qué sé, el gerente gerenta. Cada quien cumple con cierto rol. Y si alguna de estas personas va a ayudarnos en el proceso de formación, capacitando a nuestro personal, debemos reconocer este esfuerzo aparte, como un extra. Otra opción es la de la capacitación externa e interna, donde lo que vamos a hacer es traer expertos, docentes,
socios estratégicos que vengan y le enseñen a nuestro personal cómo mejorar sus funciones, cómo desempeñarse de mejor manera. Y finalmente tenemos a la alternativa externa, donde nuestra gente va a ir a algún otro lado para recibir la capacitación correspondiente. En este sentido, podemos hacer convenios con universidades, casas de estudio. Sin embargo, debemos contemplar dos aspectos. Si se trata de una capacitación, un taller, una conferencia y demás, lo apropiado, aunque es costoso para las pymes, es que cubramos el 100% del costo. Y si se trata de un proceso de formación, como un diplomado, maestría y demás, habría que buscar un punto medio, negociar con el personal. Siempre considerando, por supuesto, el diseño curricular y los contenidos que se vayan a dar. Así como hay que velar porque la persona que vaya a capacitarnos dentro de la empresa cuente con la experticia necesaria. Dicho todo ello, muchas gracias.